Bueno, como sabéis, llevo unos días metido en la lectura de la traducción del libro de William Deresiewicz, La muerte del artista, cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología. Es un libro que, como conté ya ayer, leí en su versión en inglés y ahora estoy leyendo la traducción. Y hay un capítulo que es el capítulo 12, que se titula Historia del arte, en el que nos habla de cómo el arte no es eterno y cómo el arte es una configuración histórica, podemos decir hegelianamente, ¿no? Larry Sinner, en su libro The Invention of Art, la invención del arte, A Cultural History, una historia cultural, publicado en Chicago University Press en el año 2001, ya hablaba de esa dimensión del arte que se habría inventado hace unos 200 años y cómo esa invención del arte tiene que ver con el siglo XVII-XVIII, pero sobre todo con cómo han ido cambiando los paradigmas del arte, desde el concepto de arte o esa forma de entender el arte en el Renacimiento hasta el arte o la concepción del artista romántico, y cómo aparece ahí, por ejemplo, toda la idea del artista bohemio. Dedica una parte a hablar de el escritor a sueldo y cómo en el siglo XVIII se produjo una explosión de la actividad literaria y cómo en Grove Street aparecían esos escritores a sueldo. Nos recuerda el retrato de Samuel Johnson, de Mr. Richard Savage, ¿no? Y también cómo va a ir apareciendo un paradigma que sería el paradigma del arte institucionalizado, en lo que él va a llamar, aquí lo vemos, el boom cultural, ¿no? Ese boom cultural después de la segunda posguerra, cuando se van a abrir una cantidad enorme de museos, de salas de conciertos, se van a crear las grandes orquestas, las compañías de teatro, los ballets, y cómo eso tiene que ver con la aparición de la clase media o la primera clase media masiva del mundo, y cómo también ahí el arte se va a convertir cada vez más en un bien público. Recordará William Deresiewicz cómo en el año 1965 se creó el National Endowment for the Arts, el Comité Nacional de las Artes, y el Departamento de Estado va a financiar intercambios culturales. Si ya en los años 20 se van a crear los Masters en Fine Arts, los posgrados en Bellas Artes, esto va a ir aumentando exponencialmente. Nos recordará como si en 1940 el número de instituciones que impartían estos másters era un número limitado, cómo fue creciendo, y eso ha sido imparable. Dice en la página 324, y esto es lo que quería recordar aquí hoy que voy en el autobús camino a Salamanca, dice en resumen: el arte se institucionalizó y así el artista se convirtió en un producto y un animal naturalizado de las instituciones. En otras palabras, en un profesional. Esta es una cuestión importante, es decir, cuándo aparece esa idea del profesional del arte o del profesional artístico, que William Deresiewicz en su libro La muerte del artista lo fecha después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la institucionalización del arte. Como dije ya en el directo de ayer, se trata de un libro muy interesante, un libro muy bien documentado, con entrevistas a artistas que van contando también sus experiencias, y ya haré mañana un directo en el que hable de la parte dedicada a las artes visuales.